¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo espacio de salud. Saludable. Vamos a tocar un tema realmente muy interesante que tiene muchas aristas y que a veces puede causar muchos problemas en cuanto a lo que puede sentir el paciente y no necesariamente todo lo que uno percibe como paciente a veces o recibe en el consultorio significa gravedad o significa que haya que hacer tratamientos agresivos. Es un tema muy amplio, con distintas causas, como vamos a ver, nos vamos a dedicar específicamente a uno, y el tema es arritmias. ¿Qué es una arritmia? ¿Cuáles son los orígenes de esas arritmias? ¿Por qué se pueden producir? Si se producen en todas las edades, ¿qué sintomatología puede tener? Entre otros temas. Para eso hemos convocado al médico cardiólogo, el doctor Sergio Fontana, especialista en arritmias, y con él vamos a tratar de sacarnos todas estas dudas. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo te va? Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer y que generalmente la gente pregunta en los consultorios que nosotros es, doctor, tengo una arritmia, me he dicho que tengo una arritmia. La pregunta es, ¿qué es una arritmia para que la gente pueda entender? Bueno, básicamente la arritmia es un trastorno del ritmo cardíaco. Nosotros sabemos que el corazón tiene un ritmo, ¿sí? Una frecuencia regular, y normalmente esta frecuencia tiene que tener ciertos límites, ¿sí? Entre 70 y 100 aproximadamente son los latidos que normalmente tenemos por minuto. Esos latidos habitualmente son regulares y cuando hablamos de una arritmia, estos latidos están irregulares, o sea, el latido está desparejo y eso genera una arritmia. Bien, estas arritmias pueden presentarse tanto en adultos como en niños o solamente los adultos pueden tener arritmias. Sí, las arritmias se pueden presentar a cualquier edad. O sea, los niños pueden presentar arritmias a partir desde el nacimiento mismo. Habitualmente en los niños el sistema de conducción y el sistema de formación de impulsos cardíacos está inmaduro y a veces se pueden generar arritmias que no produzcan, digamos, ningún tipo de problemas en el niño y en el recién nacido. Y otras veces también se pueden generar arritmias por distintos circuitos que se generan en el corazón, que se pueden dar también en niños y habitualmente en adultos. De todas formas, las causas de niños y adultos a veces son distintas, dependiendo de la edad y bueno, de la causa que se pueda presentar. En el caso de los adultos, ¿cuáles son las causas probables o potenciales de una arritmia? La causa más frecuente que nosotros recibimos en consultorio es el paciente ansioso, el paciente estresado, que se presenta como un paciente con palpitaciones. Habitualmente nosotros hacemos el electrocardiograma y encontramos una extrasistolia, que esa es la arritmia más frecuente. La extrasistolia es un latido que va descoordinado con respecto al ritmo normal del corazón y que generalmente se produce por estrés. Digamos, se produce generalmente por una descarga importante de adrenalina y esa adrenalina lo pone desparejo al corazón, digamos, y eso genera la arritmia. Esa es la arritmia más frecuente que habitualmente tenemos. O sea que, por lo que me contás, hay situaciones de la vida normal de un individuo que por ese exceso de adrenalina dando vuelta, por distintas circunstancias que ese individuo lo tienen estresado y a su vez la predisposición de ese individuo a cómo perciba esa descarga adrenérgica, puede gatillar arritmias que en ese aspecto pueden pueden dar síntomas o no, pero que en líneas generales ese tipo de arritmias básicamente, digamos, no es una arritmia compleja ni es una arritmia de gravedad, ¿no? Exactamente. Son arritmias benignas, digamos, que nosotros, si está muy sintomático el paciente, las tratamos y si no, las controlamos. Es importante descartar que el paciente no tenga ninguna cardiopatía. Hay una serie de estudios de imágenes que nosotros podemos hacer para descartar, digamos, que el paciente no presente alguna cardiopatía asociada a esa arritmia. Hay pacientes que llegan o a la guardia o que llegan al consultorio y consultan por palpitaciones, por dolor de pecho, por ahogo, por taquicardias, por irritabilidad, etcétera, etcétera. Si bien dentro de esa sintomatología uno pudiera sospechar que pudiera haber alguna arritmia dando vuelta, no necesariamente toda esa sintomatología difusa significa que necesariamente es una arritmia. Claro, a veces suele pasar que el paciente está dentro del contexto de otra patología cardíaca y bueno, las palpitaciones o la sintomatología esa es parte de este síndrome. A veces hay síndromes cardíacos que también se asocian a arritmias y quizá esa arritmia al momento de la evaluación no la objetivemos, pero quizá el paciente la tuvo en algún momento
y bueno, para eso son importantes una serie de estudios que podemos hacer después como para detectar esa arritmia. Claro. Entonces, esta sintomatología que tiene el paciente a veces nos llega referido, no en el momento que está con esa sintomatología, claro. Y bueno, uno tiene que tratar de hacer el contexto de eso o de ese paciente y a partir de ahí gatillar los estudios para ver si detectamos la arritmia, ya sea detectarla o tratar de provocarla, y eso es importante, claro. ¿No es cierto? Exactamente, hay que descartar, o sea, primero hay que tratar de hacer el diagnóstico de la arritmia, que a veces es difícil encontrar la arritmia en algún estudio, porque se trata a veces de un síntoma transitorio, y otras veces, bueno, hay, por supuesto, distintos tipos de arritmias secundarias a otro problema, no necesariamente a problemas cardíacos, que se asocian, por ejemplo, a cuadros de anemia o a cuadros de déficit de vitaminas o cuadros, por ejemplo, de problemas endocrinológicos como problemas tiroides. O sea, hay muchas cosas que tenemos que descartar y también, por supuesto, ponerle un nombre a esa arritmia, o sea, ver de qué se trata. Yendo a esto que vos decís de ponerle nombre a las arritmias, desde el punto de vista práctico, para que la gente entienda, ¿cómo podemos dividir esas arritmias y cómo se catalogan en los grupos de arritmias para poder tener una idea? Y yo la división más grande que hago para los pacientes, digamos, es que se dividen en arritmias benignas y arritmias malignas. Las arritmias benignas son estas a las que nos referíamos recién, son las arritmias relacionadas con el estrés o arritmias del joven, donde es una arritmia transitoria que no genera ningún tipo de problema, no se asocia a ninguna cardiopatía, digamos, estructural o algún problema cardíaco de otro tipo. Y las arritmias malignas son aquellas que sí, que necesitan un tratamiento, que necesitan un control, un buen diagnóstico y que son arritmias que pueden comprometer la vida. El corazón está formado, desde el punto de vista práctico y grosero, por una parte muscular y una parte eléctrica, siempre digo. A su vez, esa parte eléctrica se distribuye por esa parte muscular y se divide tanto en la parte del lado derecho como en la parte del lado izquierdo. Las arritmias pueden venir a partir de alteraciones de esa parte eléctrica, a partir de problemas en el músculo cardíaco o a partir de ambas cosas. Tener problemas en toda esa estructura potencialmente pueden ser causas de estas arritmias, ¿verdad? Claro. A veces, por ejemplo, problemas del músculo cardíaco, del miocardio, como por ejemplo son los infartos o la cardiopatía isquémica, puede generar cicatrices en el músculo cardíaco y esas cicatrices generar circuitos de arritmias. El corazón, para que lo entendamos, tiene un sistema de conducción que es como un nerviecito especializado, como un cable, ¿sí?, que va distribuyendo la electricidad desde las aurículas hacia los ventrículos, como para que el corazón tenga una contracción homogénea y tiene que haber lo que se llama un acoplamiento eléctrico-mecánico. Entonces te digo, entonces, cuando tenemos un problema mecánico, ya sea del músculo, se puede generar una arritmia a partir de ese problema y influir en el sistema eléctrico posteriormente. Bien. Dentro de esta parte eléctrica que decíamos recién, hay usinas naturales ubicadas a distintos niveles de la estructura cardíaca. Cuando esas usinas naturales, por distintas causas, se alteran, también pueden ser causas de arritmias. Claro. Las usinas naturales a las que vos te referís son distintas, son una serie de estructuras que hay a lo largo del tejido especializado, digamos que tienen como función generar la electricidad para que el corazón funcione. A veces estas usinas tienen distintas conexiones anormales que por ahí pueden generar circuitos de arritmias y por ahí ser generadoras de este tipo de problemas. ¿Hay causas infecciosas que pueden causar arritmias? Sí, hay infecciones del corazón, como son las famosas miocarditis, que son generadoras, a veces es el debut del problema, digamos, en el paciente, y son generadoras de arritmias cardíacas, generalmente malignas, con las cuales, bueno, es importante hacer un buen diagnóstico y, por supuesto, tratarlas inmediatamente a esas arritmias cuando se presentan. Dentro de las causas infectológicas, o en este caso parasitológicas, en nuestro ambiente, el Chagas es una de las principales causas generadoras de esto, no solo porque altera la parte eléctrica, sino también por alteraciones de la parte muscular. Me gustaría que nos explicara un poquito. Sí, el Chagas es una enfermedad epidémica de nuestra zona especialmente, y que genera este tipo de alteraciones. El Chagas lo que produce a nivel cardíaco son como una especie de parches de fibrosis, de cicatrices en el corazón, y esas fibrosis, como explicaba recién, lo mismo que pasa en el infarto, genera circuitos de arritmias y
el paciente chagásico es muy propenso a tener este tipo de problemas y a veces suelen tener este tipo de arritmias malignas a las que me refería recién. Muy bien, nos detenemos acá por unos segunditos, vamos al espacio publicitario y luego continuamos con Saludable. Muy bien, continuamos con el programa, seguimos hablando con el doctor Sergio Fontana y el tema de las arritmias. Sergio, vos recién decías que dentro de las causas o en las edades se puede producir tanto en los chicos como en los adultos y las causas eran distintas. Me gustaría que me comentaras sobre la parte en los chicos. ¿Cuáles suelen ser las causas más comunes que pueden producir una arritmia en los chicos? Sí, en los chicos la causa más frecuente son las anomalías congénitas. Hay anomalías congénitas de tipo estructural en el corazón que a su vez van asociadas a arritmias cardíacas. Por ejemplo, es muy común la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una alteración congénita que se asocia muy frecuentemente al famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una anomalía, digamos, en el corazón que genera arritmias. Generalmente, por eso digo, las anomalías congénitas y las arritmias congénitas también son las más frecuentes en los chicos. Las arritmias congénitas puede tener, digamos, mucha influencia a veces la herencia. A veces hay arritmias que los chicos la heredan de los padres y que a veces pueden ser solucionables, digamos, desde el punto de vista médico. Otras veces las arritmias pueden ir desapareciendo con la edad. Y bueno, hay que ir, por supuesto, controlándolas periódicamente. Tengo una pregunta también que generalmente llegan los pacientes al consultorio y para hacerse un electro, porque han dicho que usted tiene un problema en la parte eléctrica, que tiene un bloqueo de rama. ¿Qué es eso? ¿Qué le podemos decir a la gente? Para que lo entendamos, el sistema eléctrico del corazón a nivel de los ventrículos se divide en un cablecito para cada uno de los ventrículos. Un cablecito para el lado izquierdo, o sea, para el ventrículo izquierdo, un cablecito para el lado derecho. Estos cablecitos, a veces por distintas causas, por ejemplo la edad, la hipertensión, el tabaquismo, el Chagas, como decíamos recién, generan una especie de retraso en esos cablecitos, es como una especie de cortocircuito, digamos, y genera que el estímulo eléctrico demore en esa zona del corazón, generando lo que nosotros llamamos bloqueos de rama. Va a ser bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Estos trastornos son compatibles con la vida, pero por supuesto hay que investigar qué es lo que lo ha generado. Esos bloqueos o esas alteraciones eléctricas que pueden ser completas o incompletas, ¿en ese seguimiento porque pueden progresar en el tiempo? Claro, los bloqueos, así como están, digamos, este tipo de bloqueos de rama, así como están, no generan problemas en el momento, pero pueden progresar a lo que se llama bloqueo B completo, bloqueo auriculoventricular completo. Y eso sí es un problema porque se baja mucho la frecuencia cardíaca del paciente, puede generar problemas en el paciente y generalmente hay que solucionarlos con el implante de un marcapasos. Antes de ir a la terapéutica de esta cuestión, hay una franja etaria, cada vez tenemos una población con mayor edad y hay arritmias
que si bien se toleran bien, tienen cada vez mayor prevalencia en edades etarias más avanzadas. Que si bien se toleran bien, pueden ser temporarias, pero esas arritmias hay que buscarlas, especialmente en estos pacientes con determinada sintomatología, y me gustaría que me hablaras en esa franja etaria, cuál es la arritmia a la que nosotros tenemos que sospechar y por qué. Sí, en las personas de edad, la arritmia más frecuente que encontramos y que es muy causal de consulta en el consultorio es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia en la cual hay un problema en las aurículas del paciente, donde el latido es totalmente irregular y que puede traer una serie de consecuencias graves para el paciente si uno no trata y no controla este tipo de problemas. La fibrilación auricular se produce en las aurículas de los pacientes añosos, generalmente porque en las personas de edad aparecen estos parchecitos de fibrosis que yo decía recién, o sea, pequeñas cicatrices que empiezan a aparecer en el corazón y que son los que pueden generar este tipo de problemas. Esta arritmia no es solamente de las personas de edad, es la más frecuente en esas personas, pero también puede aparecer en personas más jóvenes y tiene distintos tipos de presentación. Son arritmias que pueden aparecer en forma aguda o en forma paroxística, que necesitan un tratamiento y revierten con un tratamiento. A veces el tratamiento puede llegar a ser el de cardioversión eléctrica y otras veces estas arritmias, cuando uno detecta algún tipo de problemas, estas arritmias pueden hacerse crónicas y el paciente puede convivir con ellas, controlando, digamos, periódicamente y medicando para que la frecuencia cardíaca sea aceptable en esos pacientes. Esas serían, digamos, las dos presentaciones de la fibrilación auricular. Y en este caso, la complicación más temida por nosotros de esa arritmia, que si bien, como vos decís, puede tener distintos tipos de presentaciones y en general se tolera bien, salvo que haya alguna enfermedad de base que complique mucho el músculo, nuestro miedo realmente, ¿por qué tenemos que estar atentos a esta arritmia nosotros? Y el paciente debe consultar aparte. Claro, esta arritmia, digamos, lo que puede generar es algún cuadro de embolia cerebral, o sea, el famoso ACV que está tan de moda en este momento, se puede generar a partir de una fibrilación auricular. Y esto se produce porque esta arritmia generada en la aurícula puede digamos, generar una serie de problemas, entre ellos formarse una trombosis, allí una serie de coagulitos en el corazón, y esos coagulitos pueden, con el latido cardíaco, irse a la parte cerebrovascular y generar un problema. Es una causa muy frecuente y, bueno, digamos, es un problema grave para el paciente por la incapacidad que puede generar. Claro. De lo que es esta arritmia es el problema más temido por todo el mundo, bueno, por los cardiólogos fundamentalmente. Nosotros habitualmente cuando tenemos este tipo de pacientes con esta arritmia, damos una medicación anticoagulante para prevenir ese tipo de problemas. Te hago una pregunta ahora. Yendo a la sospecha, llega un paciente que le dijo, mire el doctor, estuve el fin de semana en la guardia porque sentía palpitaciones, estaba mareado, me dolía el pecho. Pueden que le hayan hecho un electro o no, que eso es muy importante y lo recalco siempre. Si hay algún valor que tiene el electrocardiograma, es en ese momento a un paciente con esa sintomatología, porque eso es determinante en que ese electro tenga alguna alteración, tenga alguna arritmia potencial o no tenga nada, con lo cual uno puede dividir las aguas y se hace mucho más fácil la cuestión. Claro. Asumamos que vos estás sospechando fuertemente que ese paciente pudo haber hecho una arritmia. ¿Cómo se estudia una arritmia? ¿Se hacen 10 estudios a la vez? ¿Uno va viendo, va analizando cosas? ¿Cómo se hace la valoración, el estudio de una arritmia cuando uno lo está sospechando? Claro. Las arritmias, como la mayoría de las patologías, nosotros las vamos estudiando desde lo menos invasivo hacia lo más invasivo. Inicialmente el electrocardiograma, como decías, es un estudio de mucho valor y, por supuesto, en el momento uno ahí puede ya hacer el diagnóstico de la arritmia simplemente con el electrocardiograma. Pero muchas veces pasa que la arritmia, como es transitoria, desde un momentito no podemos encontrar el problema y a veces tenemos que acudir a una serie de estudios para detectarla. Los estudios que se están utilizando básicamente son el Holter cardíaco de 24 a 48 horas, donde nosotros tenemos muchas posibilidades de encontrar la arritmia, y por supuesto otra serie de estudios de imágenes como el ecodoppler o la resonancia o la tomografía, por ejemplo, cardíaca también, que nos puede determinar también el origen de la arritmia.
Y yendo un poquito a lo más invasivo, el estudio, digamos, más importante que utilizamos en las arritmias, que se da cuando nosotros no tenemos, digamos, un diagnóstico claro, es el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico es un estudio invasivo que se hace a través de un catéter, un cateterismo, donde nosotros tratamos de hacer el diagnóstico de la arritmia in vivo, o sea, tratando de hacerla aparecer a la arritmia y tratando de introducir un catéter adentro del corazón, y una vez que detectamos esa arritmia la tratamos de analizar desde adentro del corazón. Eso es muy importante para tener un diagnóstico claro y que generalmente lo utilizamos en arritmias que no tenemos una causa clara o no la encontramos, digamos. Entonces en el estudio electrofisiológico tratamos de hacerla aparecer por un lado y una vez que aparece estudiarla desde adentro del corazón. Muy bien, como verán hay un amplio margen o un abanico de posibilidades a analizar cuando estamos ante la sospecha de una arritmia y hay que valorar un montón de situaciones probables y a partir de ahí el estudio que uno va pidiendo y va aumentando en complejidad para llegar eventualmente al diagnóstico preciso para hacer el tratamiento adecuado. Nos tomamos los últimos segunditos para ir ya al final del programa. Muy bien, continuamos con el programa ya en la parte final y las últimas dos preguntas son, la primera, la muerte súbita, Sí. ¿las arritmias tienen que ver con esto? Sí, la muerte súbita es un problema grave, digamos, que se genera habitualmente por arritmias cardíacas. La muerte súbita es aquella muerte, digamos, que no tiene una causa al menos definida en el momento y que ocurre dentro de la hora de iniciados los síntomas. Hemos visto muchos casos, es algo que se da muy mediático y que, bueno, impacta mucho en la sociedad cuando uno ve un caso de estos. Es muy común en los deportistas, o sea, no es que sea muy común en los deportistas, sino que lo vemos mucho en deportes, a pesar de que es algo raro, pero el causal de este problema es una arritmia cardíaca generada por un montón de patologías que puede presentar la persona. La patología más frecuente es la cardiopatía isquémica, o sea, los pacientes en los cuales se produce un infarto, y la muerte súbita, digamos, es la consecuencia de esto, producida por una arritmia cardíaca. Dentro de las posibilidades o arsenal terapéutico en forma global para el tratamiento de una arritmia, ¿qué elementos tenemos nosotros para tratar las arritmias en forma general, digamos? Las arritmias las podemos tratar con medicación, hay un arsenal importante de medicamentos que podemos utilizar, los más frecuentes son los beta bloqueantes, que lo utilizamos mucho en cardiología, y por supuesto hay otra serie de antiarrítmicos más fuertes, pero todo depende del tipo de arritmia que tengamos. Hay veces que hay pacientes que tienen arritmias benignas, en los cuales a veces con un ansiolítico se puede controlar la arritmia. Y por supuesto, yendo a lo más complejo, digamos, las arritmias en las cuales detectamos o determinamos que haya algún circuito dentro de esas estructuras a las que nos referíamos recién, generadoras de electricidad, podemos hacer lo que se llama ablación transcatéter por radiofrecuencia, que es un procedimiento que se hace a través de un cateterismo,
donde previamente estudiamos con el estudio electrofisiológico al paciente y determinamos la zona donde está el cortocircuito y lo tratamos con un catéter. Ese catéter tiene una energía en la punta que se llama radiofrecuencia y eso anula esos circuitos de arritmia para que el paciente, digamos, no tenga ningún tipo de problemas posteriormente. Es un procedimiento bastante bien tolerado, se hace un procedimiento con anestesia local, que nos da una efectividad bastante importante de las arritmias, en las cuales hasta el paciente no tiene ningún tipo de problemas en toda su vida. La última pregunta es, recién hablábamos de muerte súbita y que la causa más común es la enfermedad coronaria y dentro de ellos la complicación es la arritmia maligna, y nosotros hoy por hoy disponemos dentro de la terapéutica en forma general, digamos, con, aparte de la medicación por supuesto y todo el contexto higiénico y dietético y toda la cosa que tiene que hacer el paciente, de dispositivos que pueden prevenir esa muerte súbita y que tiene que ver con trabajar o influenciar sobre esas arritmias. Me gustaría que explicaras. Sí, los dispositivos que nosotros utilizamos en este tipo de pacientes donde pudimos determinar la arritmia maligna es el cardiodefibrilador. El cardiodefibrilador es una especie de marcapasos un poco más complejo, es un dispositivo que se implanta por vía subcutánea, digamos que es muy bien tolerado y que es una especie de unidad coronaria que el paciente tiene permanentemente, donde ese aparatito está chequeando el latido del paciente y cuando detecta la arritmia inmediatamente pone digamos, en juego una serie de terapias, generalmente terapias eléctricas, de choque eléctrico, para tratar de sacarlo al paciente de esa arritmia. Es un aparatito muy seguro, que ha salvado un montón de vidas y la sigue salvando, digamos, actualmente. El cardiodefibrilador, les vuelvo a repetir, es un aparatito del tamaño de un marcapasos. Acá tenemos uno si lo querés ver. Este aparatito se implanta por vía subcutánea y, digamos, uno desde el exterior puede reprogramar a este tipo de dispositivo para que haga las distintas terapias eléctricas de acuerdo a la arritmia del paciente. Perfecto. Bueno, realmente ha sido muy claro. Sergio, realmente te agradezco. Bueno. Ha sido muy importante tu aporte. Insisto, como ustedes verán, es un tema amplio, hemos planteado las generalidades, cosas que a ustedes les pueden ayudar a entender o a hacer una consulta temprana, no dejarse estar, llegarse a una guardia, si es un fin de semana o un momento de horarios no habituales de atención médica, para llegar a la atención rápida para poder hacer un electrocardiograma, porque es ahí donde ese electrocardiograma cumple un rol fundamental para eventualmente poder realizar otros estudios y determinar adecuadamente cuáles son los síntomas que usted está teniendo y hacer la terapéutica adecuada. Como siempre, el control temprano, la consulta temprana es lo más recomendable y lo mejor para después usted no andar perdiendo tiempo ni dinero y hacer el diagnóstico preciso. Nos vemos en 7 días.